Tier list de todos los personajes de oro de MK Mobile en 2025. Básicamente vamos a estar clasificando todas las cartas de oro que hay en el juego actualmente en estos 5 niveles que ven acá. Los mejores personajes de oro que son muy buenos, personajes de oro buenos, personajes de oro decentes y personajes de oro que son malos, aunque seguramente habrá personajes de oro que estén por debajo de este nivel. ¿A quién le hablas? ¿Me hablas a mí? Soy el único aquí, así que debe estar hablándome a mí. Si no vieron la tier list de todos los personajes de diamante que hice hace poco, la pueden ir a ver también. Pero bueno, sin mucho más relleno, vamos a comenzar, que hay bastantes más personajes de oro que diamante y tampoco quiero que este video se haga muy largo, así que vamos a comenzar. Tenemos de primero a Johnny Cage. Se me dio, la verdad que me parece un personaje decente, pasiva más o menos la verdad, pero es un buen peleador como la mayoría de los personajes de Johnny Cage. Baraka Sote también me parece un personaje decente, buen segundo ataque, primer ataque también que aplica por ordenado, pero la pasiva hace que solamente lo pueda jugar con personajes del modo exterior, así que su capacidad para armar equipos con este Baraka lo hace bastante limitado. Kenshi Equilibrado me parece un personaje bueno, más que nada por su pasiva de soporte que le permite estar en bastantes equipos de apariciones especiales, así que lo voy a poner por acá, al igual que los demás personajes que tengan una pasiva similar a la de Kenshi. Kunshin Boyutsu lamentablemente lo voy a tener que poner acá en malo porque literalmente le dieron una pasiva de tanque a un personaje que tiene menos vida que un personaje de plata. Borracho también lo voy a poner por acá con Kenshi porque es un personaje que se usa mayormente para soporte porque le da más chance de críticos a los personajes de arte marcial, así que también lo voy a poner por acá porque también es un personaje que como peleador es bastante malo porque es muy lento. Shino Cosificador me parece un personaje con una pasiva bastante anticuada, pero también puede llegar a ser un buen peleador si mata a algunos oponentes y quizás si muere un integrante de tu equipo, así que lo voy a poner por acá porque no creo que sea mejor ni que Borracho ni que Kenshi. Tenemos a Kano Comando, que lo único que le salva de que no lo ponga en malo es simplemente por su primer ataque que se puede spamear y se puede hacer un loop de aturdimiento, así que lo voy a poner por ahora por acá. Tenemos por acá a Cassie Cage, Genio Secreto, literalmente uno de los mejores personajes de oro del juego, oro básico encima, así que se puede conseguir bastante fácil, tiene una de las mejores pasivas de soporte del juego, tiene muy buenos ataques básicos, los ataques especiales también están muy buenos, así que me parece de los mejores personajes de oro que existen. Sub-Zero Criomante, lamentablemente, aunque sea de mis primeras horas del juego, la verdad que me parece un personaje decente. La pasiva puede estar decente porque le aumenta la vida a los personajes de artes marciales, pero en general no me parece un personaje tan bueno como peleador. Así que le voy a poner por acá, por atrás de Johnny Cage. Jackie Cibernética también, otro personaje bastante malo, pero como puede aplicar fuego y bueno, tiene ataques básicos decentes, le voy a poner por acá, por encima de Kano. Tenemos ahora a Cyrax Tribal, me parece uno de los mejores soportes del juego, así que lo voy a poner por acá en muy bueno porque se puede usar en un montón de equipos porque le aumenta el daño que tiene de críticos a los personajes, a los compañeros, así que me parece un oro que está muy bueno y que se puede utilizar en un montonazo de equipos. Tenemos a Sector Traigo, que me parece personalmente el peor del equipo Traigo, pero no por una larga diferencia, la verdad. Así que también me parece que los 4 Trevor irían por acá en la categoría de muy bueno. Este puede aplicar fuego y además le da fuego en el primer ataque a los demás compañeros del equipo Trevor. Así que me parece un personaje que está bastante bueno. Ahora tenemos a Sub-Zero Trevor, que este me parece el mejor peleador del equipo Trevor, así que lo voy a poner por acá, por encima de Cyrax. Tiene muy buenos ataques básicos, muy buena pasiva, el su ataque revienta de una forma increíble, así que lo voy a poner por acá en la categoría de muy bueno. Y por último tenemos a Smoke Trevor, que estaría a la par o un poquito mejor que el Sector Trevor, así que lo voy a poner por acá. Tiene buenos ataques especiales, buena pasiva, así que lo voy a poner por acá. Tenemos ahora a los 3 Kotalkan. El tío de la sangre me parece uno de los peores personajes del juego, tiene una pasiva horrible, ataques básicos también bastante malos y es uno de los oros con peores estadísticas del juego, así que la verdad que se merece estar en la categoría de malos simplemente. Después tenemos a Kotalkan, Señor Oscuro, que me parece el segundo mejor Kotalkan porque creo que el Dios del Sol me parece más útil, así que a este lo voy a poner por acá, por debajo del Shino, porque su pasiva es simplemente invocar a un Oshtek que tiene 5000 de vida, o sea, bastante malo. Y tenemos al Kotalkan del Sol, que tiene una pasiva que se puede usar, que es una pasiva de soporte que le da más daño a los personajes del modo exterior y tiene aparte buenos ataques básicos, buen segundo ataque, así que le voy a poner a este Kotalkan por encima del Kotalkan Señor Oscuro.
Tenemos a Reino Oscuro, que actualmente me parece un personaje muy bueno. Antes estaría por acá, pero ahora como no puede resistir el modificador de magia oscura, iría por acá. Aunque ahora tiene esa ascensión que lo hace un poquito mejor, pero igualmente me parece un personaje que tiene muy buenos ataques básicos, un ataque también muy bueno, pero no llegaría a estar entre los mejores actualmente. Tenemos a Raiden Dios del Trueno, este personaje la verdad que está entre decente y bueno, aunque lo voy a poner por acá por encima de Kotal Kahn. Creo que la pasiva puede ser de utilidad porque le saca 20% de la vida máxima al enemigo cuando entra, tiene buenos ataques básicos, es un ataque bastante decente, así que sí, para mí es un personaje bueno. Tenemos a Sonia Demolición, que tiene una pasiva bastante buena de soporte que le aumenta el daño a los personajes de operaciones especiales, así que lo voy a poner por acá junto con Kenshi, aunque creo que es un poquito mejor peleador que Kenshi equilibrado, así que la voy a poner por acá. Pero en cambio la Sonia Break táctica, aunque tenga la misma skin literalmente, yo creo que es bastante peor que la Demolición, así que la voy a poner por acá, porque lo único que lo salva es que su pasiva puede llegar a ser un poco divertida, así que la voy a poner por acá, por debajo de Kano. Kenshi Dios Antiguo me parece un personaje oro muy sólido, tiene buenos ataques básicos, muy buena pasiva, buenos ataques especiales, así que lo pondría por acá un poco por debajo de Reino Oscuro, aunque igualmente este Kenshi es muy bueno. Tenemos ahora a Eren Black Pistolero, alias Felipe Arce, lo voy a poner por acá por encima de Kenshi Dios Antiguo, literalmente tiene de los mejores ataques especiales 2 del juego, así que este Eren Black no hay que subestimarlo para nada. Liu Kang Puño Llamante, yo creo que esta carta la infravaloran bastante porque me parece que es un personaje muy bueno que con el guiamiento correcto puede solearse a jefes completamente él solo, así que lo voy a poner por acá. Me parece un muy buen peleador de oro y creo que la gente no le da la oportunidad que merece. Warrior Furia Trigger me parece un personaje que está decente, buen peleador. Antes le buffaron la velocidad de los ataques básicos y ahora me parece un personaje que está decente, puede hacer buen daño con su segundo ataque y la pasiva en algunos casos puede serte útil. Sub-Zero Gran Maestro me parece una buena carta de oro básico, así que la pondría por acá. Puede revivir una vez, puede spamear su primer ataque, así que me parece un personaje que está bueno. Tenemos a Hanzo Hasashi, una carta muy querida por la comunidad y me parece también de los mejores personajes del juego porque es una carta que te sirve mucho a fusión baja, porque la pasiva está muy buena, el primer ataque también es muy bueno, el segundo ataque revienta bastante, así que para mí este Hanzo Hasashi me parece de los mejores personajes de oro del juego. Tenemos a Kun Lao Truco del Sombrero, que me parece igual que Borracho, solamente que este Kun Lao es mejor peleador, así que lo pondría por acá. Tenemos a Jax Armas Pesadas, que me parece un personaje muy bueno porque puede reventar literalmente a un equipo él solito con el segundo ataque, porque el segundo ataque le causa daño a todo el equipo enemigo, aparte aplica ruptura de escudo, así que este Jax puede reventar muy fácilmente a todo el equipo enemigo y viene muy bien para la cripto, así que lo pondría por acá en muy bueno. Tenemos a Scorpion Inferno, para mí de los mejores personajes de oro básico que hay, así que lo voy a poner por acá. Me parece un buen peleador por su pasiva que le permite hacer mucho daño con los ataques básicos. También tiene un buen primer ataque, así que lo voy a poner por acá. Tanya Piromante me parece un personaje increíble, de los mejores soportes del juego, literalmente. Hace que los finalizadores de combo y los compañeros puedan aplicar fuego, así que esta carta es increíble a nivel 1, a fusión 0, a fusión baja. Esta carta me parece totalmente espectacular, así que la voy a poner por acá en los mejores personajes de oro. Por otro lado tenemos a Scorpion Injustice, el peor Scorpion del juego para mí. Creo que hasta el Scorpion de plata supera a este Scorpion, así que lo voy a poner por acá. Literalmente tiene una pasiva que se centra en la ofensiva, pero a este Scorpion lo que más le hace falta es daño, así que me parece totalmente una carta mala. Jackie Breeze, alta tecnología, me parece un muy buen soporte para equipos de operaciones especiales, así que lo pondría por acá porque da un aumento de poder, aparte los ataques especiales también, los ataques básicos también, así que es un buen personaje. Tenemos ahora a estos dos Jason, para mí este es mucho mejor y me parece también de los mejores personajes de oro del juego. Tiene un primer y segundo ataque que son imbloqueables, además aplican sangrado, puede revivir 2 veces, los ataques básicos están muy bien, así que me parece un personaje de oro muy bueno a fusión baja y que te puede servir un montón, aunque es un poco difícil de conseguir, así que lo voy a poner por acá. El Jason Imparable me parece un buen personaje para la cripta, para el modo sobreviviente, porque tiene regeneración en el segundo ataque, que es un efecto bastante raro de ver en Special Attacks, así que lo voy a poner por acá. Tenemos a Kintaro Guerrero Shogun, que la verdad no hay tanta diferencia con Goro, son igual de lentos, la pasiva está decente, el segundo ataque puede hacer bastante daño, así que lo voy a poner por acá, por detrás de Goro.
Entramos en territorio de personajes clásicos, empezamos con Jade. Esta Jade es increíble, la verdad. Es un muy buen personaje, el primer ataque es excelente, el segundo ataque también muy bueno, la pasiva también es muy buena, tiene ataques básicos excelentes que aparte puede ganar velocidad y es imparable porque aplica ceguera al enemigo con el primer ataque, así que es un personaje totalmente increíble. También tenemos por acá a literalmente yo, a Noob Seo Clásico, que también me parece un personaje excelente. Si sabes usar el segundo ataque, literalmente puede reventar a un enemigo con un solo segundo ataque, es totalmente increíble. Y también la pasiva con el primer ataque está muy buena. Después tenemos a Scorpion Clásico, para mí top 3 mejores solo del juego. Es un personaje extremadamente útil que se puede usar para ganar muchas batallas, se puede usar a fusión baja, aparte lo puedes conseguir muy rápido en guerras facciones farmeando, así que es un personaje muy accesible para maxear. El primer ataque es excelente, el segundo ataque también puede causar mucho daño, aplica fuego, así que para mí Scorpion Clásico top 3 mejores oro del juego, y para mí sí es mejor que Hanzo de Asashi, aunque solamente habrá personas que digan que Hanzo de Asashi es mejor, pero bueno, para mí Scorpion Clásico es mejor y top 3 mejores oro del juego. Tenemos a Ermac Clásico, que en este acto sufrió un nerfeo y la pasiva no funciona contra jefes, que es la especialidad de este Ermac, pero bueno, si contamos que le van a solucionar el bug para una futura acto, lo pondría por acá la verdad, pero como tiene ese bug estaría más o menos por acá, pero digamos que es un bug y lo voy a poner por acá. Tenemos a Smoke Clásico, literalmente sin este personaje no hubiese podido pasar un montón de batallas porque este personaje es muy útil por su habilidad de reflejar perjuicios, así que lo voy a poner por acá. De las mejores personajes del juego, es bastante rápido, con el primer ataque gana velocidad que está bien, el segundo ataque tiene trampa, lo cual está también bastante bien, así que Smoke me parece de los mejores personajes del juego. También tenemos a Shang Tsung Clásico, este personaje es totalmente increíble, me parece también un personaje muy completo, literalmente con el segundo ataque puede causar cualquier perjuicio, cualquier efecto, tiene trampa, tiene aturdimiento, tiene ralentización, literalmente tiene de todo con el segundo ataque. También la pasiva está muy buena para hacerle soporte al equipo clásico, así que también me parece un muy buen personaje. Sonya Clásica me parece un personajazo también, lo voy a poner por acá. El primer ataque de esta Sonya es increíble, puede hacerle daño a todo el equipo enemigo, lo cual me parece perfecto. Literalmente es como el Jax armas pesadas, pero es un poquito mejor porque tiene ataques básicos que se pueden combinar muy bien, así que esta Sonya es también un personajazo. Tenemos a Sub-Zero Clásico, que este personaje me parece bueno sin más porque no tiene una pasiva completa que digamos, simplemente la pasiva es que el segundo ataque se puede alargar y puede hacer más daño. Es como el segundo ataque en Noob, solamente que este Sub-Zero lo tiene de pasiva, así que me parece que si tuviese una pasiva de equipo estaría por acá, pero lamentablemente está por acá. Tenemos a Kano Clásico, este personaje me parece muy bueno, de hecho lo voy a poner por acá por encima de Sector. Tiene una pasiva que no requiere que este personaje tenga equipamiento rompebloqueo, así que eso me parece una pasiva muy buena para un oro. También el primer ataque se puede spamear porque tiene aturdimiento, así que me parece un oro muy bueno, aunque tiene poca vida. Y de último oro clásico tenemos a Mileena Clásica, un oro bastante útil para el modo de juego de la cripta, para el modo sobreviviente, así que la voy a poner por acá. De hecho es el oro con más estadística del juego, así que me parece un muy buen personaje. Tenemos ahora al equipo Lagarto, seguramente el mejor equipo de oro que hay actualmente, aunque quizás el equipo Onlord lo pueda rivalizar, pero tenemos por acá a Jade Lagarto, que me parece que entre la Jade Clásica y la Jade Lagarto son igual de buenas, pero me parece que la Jade Lagarto me gusta un poco más, tiene una muy buena pasiva, le puede hacer daño a todo el equipo enemigo, puede reflejar prejuicios, es un personaje bastante completo y me gusta mucho, así que la voy a poner por acá. Después tenemos a Noob Seo Lagarto, un personaje de oro con una pasiva excelente que puede revivir a sus compañeros nada más matando a un enemigo, así que lo pondría por acá. Muy bueno para la cripta, muy bueno para el modo sobreviviente, también tiene muy buenos ataques especiales, así que también este Noob Seo Lagarto de los mejores personajes de oro para mí. Y bueno, tenemos para mí el mejor del equipo Lagarto, Baraka Lagarto, también de los mejores personajes de oro del juego. Quizás esté a la par con Scorpion Clásico o quizás sea un poco mejor, pero es un personaje de oro completísimo, se puede regenerar, tiene vulnerabilidad a ataques básicos cuando entra. Este personaje es muy rápido, tiene un primer ataque excelente, que de hecho tiene un combo infinito, así que este personaje es de los mejores personajes del juego, diría yo. Tenemos a esta Tanya, que es un personaje bastante interesante porque la pasiva está centrada nada más en guerra de facciones, así que en guerra de facciones este personaje es increíble, pero afuera de otro modo de juego la verdad que simplemente es un personaje bueno, así que la pondría por acá.
Tenemos ahora al equipo Copa Combat, otro equipo de oro que está muy sólido. Tenemos a Sonya, que me parece un personajazo que te sirve un montón en batallas complicadas de torres, así que la pondría por acá. La pasividad es excelente, también tiene buenos ataques básicos, el segundo ataque también puede ser bastante útil, así que en general me parece un personaje que está muy útil. Johnny Cage, Copa Combat, de los mejores personajes del juego, tiene una pasiva excelente, el primer ataque es excelente también, el segundo ataque puede causar mucho daño, tiene muy buen ataque básico, así que este personaje es muy bueno para acabar con jefe, así que este personaje iría por acá. Para mí es top 5 mejores personajes de oro del juego. En cambio, esta Akashi Cage se queda bastante atrás en comparación con Johnny y Sonya, así que la pondría por acá porque tiene una pasiva que puede ser de utilidad, pero lamentablemente no tiene ningún efecto con los ataques especiales y los ataques básicos tampoco están tan bien que digamos, así que la pondría por acá. Llegamos al equipo Onslaught, tenemos por acá al Fujin, que me parece un buen personaje con una pasiva bastante divertida, bastante buena, tiene un buen segundo ataque que es imbloqueable y aparte aplica escudo, así que este personaje lo pondría por acá. Tenemos a Jax Onslaught, que para mí personalmente me parece de los mejores personajes de oro que han creado en los últimos tiempos, así que me parece un personaje demasiado bueno, tiene una pasiva increíble, también tiene de los mejores ataques básicos para un personaje de oro, tiene un muy buen segundo ataque, así que para mí este Jax entraría tranquilamente en un top 10 mejores personajes de oro. Y tenemos al personaje de oro más nuevo que hay actualmente en el juego, al Sub-Zero Onslaught. La verdad que la pasiva de equipo de Sub-Zero es totalmente increíble. Si funcionaría para los demás compañeros que no sean del equipo Onslaught, estaría tranquilamente por acá, pero solamente como la pasiva funciona para el equipo Onslaught lo voy a poner por acá porque la pasiva es totalmente increíble, su ataque también está muy bueno, así que me parece un muy buen personaje de oro y está muy sólido. Me parece un personaje completísimo, literalmente tiene counter para cualquier clase del juego, así que lo voy a poner por acá. Tiene variante de Sub-Zero que aplica congelamiento, de Ermac que aplica vampirismo, o sea, es un personaje muy completo. Ahora tenemos a estos tres Reptile que la verdad no hay tanta diferencia, pero el Kraken lo pondría por acá, al Nocivo lo pondría por debajo del Kraken y al Ágil de hecho lo pondría por acá porque me parece que es un muy buen peleador, tiene mucha velocidad cuando alcanza su segundo ataque, así que este Reptile al igual que los demás también puede aplicar veneno, así que me parece que este Reptile es mejor que los dos que están acá. Kunshin Tirador me parece un personaje muy divertido de jugar y de hecho me parece un personaje muy bueno a fusión baja, tanto como fusión alta, que también si le equipas unos buenos equipamientos para este Kunshin puede llegar a hacer mucho pero que mucho daño por perjuicios. Mila Empresa me parece un personaje bueno sin más, la verdad, tiene buenos ataques básicos, una pasiva que es buena para la cripta porque se puede regenerar con el sangrado, así que lo voy a poner por acá. Ahora tenemos a los tres Ermacs. Claramente para mí el espectral es totalmente desastroso, uno de los peores personajes de oro del juego. Tiene una pasividad muy pero que muy mala, tiene ataques básicos muy lentos, el ataque especiales tampoco están muy buenos que digamos, así que también me parece de los peores personajes de oro del juego. Lo voy a poner por encima de Kotal Kahn. Ahora el Ermac Señor de las Armas me parece un buen personaje de soporte, la verdad que está bien al igual que Kenshi, así que lo pondría por acá. Y después tenemos al Ermac Faraón, que es el mejor Ermac del juego diría yo, aunque tiene competencia con el Señor de las Armas porque es un buen soporte y se puede usar en varios equipos, pero este también está bastante bueno, así que lo pondría por acá. Quan Chi Hechicero, otro personaje de soporte que puede revivir una vez a un integrante de tu equipo, también es un peleador decente diría yo, así que lo pondría por acá por encima de Tanya. Tenemos a Kitana Frigida, un personaje con la misma pasiva que Kenshi, equilibrado que Ermac Señor de las Almas, que le da una barra de poder inicial al equipo, así que a esta Kitana como tiene poder drenado la pondría por acá, que creo que se utiliza un poquito más que Kenshi. Sigamos con el equipo Sangre Niana, otro candidato de ser el mejor equipo del juego. Tenemos por acá a esta Kitana que es un personaje excelente para mí, muy buena pasiva, muy divertida, primer ataque excelente, es un ataque también muy bueno que es imbloqueable y tiene mucho daño, así que esta Kitana está muy buena. Tenemos a Rain Sangre Niana que para mí es el mejor de este equipo, la verdad no sé si ponerlo dentro de los mejores porque tiene una pasiva muy pero que muy buena, así que yo creo que sí, se merece estar dentro de los mejores personajes de oro del juego porque la pasiva es muy buena, tiene muy buen primer ataque, muy buen segundo ataque también que causa un montonazo de daño, así que para mí este Rain está muy pero que muy bueno. Y tenemos a la última integrante del equipo sanguiniana, a Sindel, que también me parece un muy buen personaje al igual que Kitana. Para mí es un poquito mejor porque este Sindel puede farmear Fatal Blows en cuestión de segundos con la pasiva que tiene, así que me parece un muy buen personaje, aparte del segundo ataque también está muy bueno.
Tenemos el Scorpion Ninjutsu, un personaje de oro básico que está bien como soporte porque aumenta el daño de los personajes de artes marciales, así que también es un buen personaje que puede aplicar un loop de dormimiento con el primer ataque, así que me parece un personaje bueno. Mileena Perforante me parece un personaje de oro bastante olvidado, pero tiene buenos ataques básicos, buen segundo ataque, así que es una buena luchadora, me parece un personaje de oro que está bueno. Kenshi Poseído me parece creo que un poquito peor que el Kenshi Quebrado porque no tiene pasiva de equipo, pero tiene un ataque de Lego que aplica fuego y es imbloqueable, así que me parece que igualmente está bueno, así que lo pondría por acá. Johnny Cage doble me parece de los mejores personajes de oro básico que hay, así que también me parece, al igual que Scorpion, muy bueno. Lo pondría un poquito por debajo de Scorpion, pero el Johnny Cage tiene muy buena utilidad. Kun Jin Shaolin, otro personaje de soporte que le da una barra de poder inicial a los integrantes de artes marciales, así que lo pondría por acá. Tenemos acumulado Puño Shaolin, otro personaje bastante olvidado para mí, pero tiene una pasiva que está decente, un buen peleador diría yo, pero tampoco exageremos, así que a este acumulado lo pondría por acá. Tenemos acumulado Maestro Shaolin, el personaje que potencia al todopoderoso Monk, así que lo tengo que poner acá. Pero sacando la broma, la verdad que es un personaje malísimo, con una pasiva totalmente inútil. Pero bueno, la verdad que el segundo ataque por lo menos te puede servir de algo. Así que lo voy a poner dentro de la primera categoría de malos. Tenemos a estas dos Devoras. Para mí, la Reina del Enjambre puede ser útil con el segundo ataque que puede aplicar más de 2 efectos negativos. Así que la voy a poner por acá. Y la Devora Venenosa puede stackear veneno, así que me parece también un personaje decente, diría yo. Aunque las dos Devoras tienen una velocidad bastante terrible, pero la voy a poner por acá. Takeda Shirai Ryu me parece un personaje también con una pasiva bastante anticuada, pero es un buen peleador realmente, así que lo pondría por acá, la verdad. Tiene una pasiva que está interesante, pero le haría falta un rework en la pasiva de equipo. Tenemos a Tanya Traicionera, que antes era una tremenda matadora de jefes, pero ahora la verdad que poca gente la usa porque la pasiva ya no funciona como antes, así que simplemente ahora es un buen personaje, así que la pondría por acá. Tremor Épica me parece un personaje con una pasiva bastante útil, similar a la de Scorpion clásico, así que a este personaje lo pondría por acá. Es un personaje con una pasiva que te puede servir un montón en diferentes batallas. Y tenemos a estos dos últimos personajes de oro. Para mí esta Cassie Cage es un personaje totalmente malo. Creo que nadie usa esta Cassie Cage, así que la pondría por acá. Tiene una pasiva totalmente inútil. También tiene malos ataques, así que la pondría por acá. Y tenemos a Shinnok Vengativo. Para mí un buen personaje. De hecho lo voy a poner por acá en el top de personajes buenos, porque tiene una buena pasiva y aparte puede aplicar un muy buen daño con el segundo ataque. Así que creo que algunas personas lo infravaloran un poquito. Y bueno gente, así quedaría mi tier list de todos los personajes de oro del juego para este 2025. Sé que hay gente que evidentemente no va a estar de acuerdo con todos los personajes que puse en las diferentes categorías, pero bueno, esta es mi tier list para los 6 años de experiencia que tengo en este juego. Así que la idea principal es que para la gente que sea nueva o que no sabe mucho del juego, que sepa un poco de cuáles son los mejores personajes de oro, cuáles son buenos, cuáles son malos, etc. Pero bueno gente, si les gustan los videos de las tier lists, le pueden dejar un like a este video para que yo sepa que en el futuro quieren ver más videos de tier list, así que también me pueden dejar en los comentarios una idea para una siguiente tier list. Déjenme también en los comentarios su opinión acerca de esta tier list. Y bueno, espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, un like apoyaría un montón. También se pueden suscribir si es que todavía no lo están. Evidentemente que también apoyaría un montonazo a este canal. También si quieren se pueden ir al servidor de Discord oficial de la comunidad, el link para unirse está debajo en la descripción. Ahí pueden charlar de MK Mobile con otras personas, pueden ver las noticias más recientes de MK Mobile también, pueden compartir sus recompensas de la cripta, de refacciones de torre, etc. Un saludo a los miembros del canal con más nivel como lo son Eli, Comarredi, Elio, Saiko, Aña y Elocan, muchas gracias. Y también un saludo a los demás miembros obviamente, que son un montón, así que no los puedo nombrar uno por uno, pero muchas gracias por apoyar al canal también. Y bueno gente, espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Chao.